La historia de Cari Roque encarna como pocas el drama de la mujer cubana tras el establecimiento de una dictadura totalitaria en su país. El régimen asegura haber liberado a la mujer, haberle dado el papel que nunca tuvo en la era republicana y haberle sacado de las tareas meramente domésticas para insertarla en roles políticos e históricos. Pero en la práctica, la mujer cubana perdió libertades y sumó a su ya pesada carga obligaciones que le complicaron en extremo la existencia. Cari Roque se negó a aceptar esta nueva forma de esclavitud. Su espíritu indomable se rebelaba. Lo había aprendido de niña como parte de una familia decente y humilde. Cari Roque, La Habana, Cuba. Nació el 6 de septiembre de 1940. Locutora y actriz en CMQ Radio y Televisión. Se sintió defraudada por la revolución, pero aún más por las represalias en contra de quienes querían desligarse del sistema. Se vinculó con el MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, y comenzó a conspirar. Fue detenida el 17 de abril de 1961 y condenada a 20 años de prisión. Esto es una batalla constante para demostrarle a un mundo que a veces no quiere escuchar que lo que sufrimos y padecimos no es pasado, es presente en Cuba. Mi nombre es Caridad Roque. Todo el mundo me conoce como Cari Roque. Soy una cubanita que nació el siglo pasado, el 6 de septiembre de 1940, en una isla muy hermosa que se llama Cuba. Vengo del barrio viejo es mi sol. Me crié en el barrio de San Lázaro, ahí pegada a las caletas del malecón. Viví y crecí y pude estudiar por el sacrificio de mis padres. Tanto mi hermana como yo, pues fuimos a buenos colegios y todo eso era el sacrificio de un padre que trabajaba muy fuerte y de un hogar que quizás no era un hogar donde se gastaba dinero en muchas cosas, pero sí en la educación de sus hijos. Crecí también dentro de un ámbito político muy abierto, porque por ejemplo mi mamá era ortodoxa. Ella adoraba a Eduardo Chivas. Fundador en 1947 del Partido Ortodoxo. Mi papá había pertenecido a la ABC Radical. Y mi tío, Enrique, que era como el patriarca de la familia, una figura de mucho respeto, pertenecía al Partido Auténtico. Las discusiones de política eran fenómenas, pero cuando terminaba la discusión, se sentaban todos a comer, se daban la mano, se rezaba y se comía lo que había. Esta descripción que hace Cari Roque del ambiente familiar es muy ilustrativa de una república donde una parte importante de la clase obrera, con esfuerzo y sacrificio, lograba salir adelante, darle estudio a sus hijos y participar de la vida política del país. A veces agitada, es verdad, pero casi siempre plural, alejada de los tiempos de unanimidad y censura bruta que impuso después el castrismo. Bajo ese prisma de esa Cuba, estudié, empecé a trabajar en CMQ, después me hice locutora. Muy buenos días, tengan todos. Pasé el examen en la dirección de radio, fui contratada por la empresa Fergo Arregui y empecé a trabajar como locutora y también como actriz, no solamente en CMQ Televisión, sino en teatro.
Y llegó un día en que triunfó un sistema que todo el mundo lo miraba con un poco de cautela, porque se hablaba mucho de la figura de Fidel Castro, pero en esa Cuba, que yo diría hoy, bajo mi criterio, tan analfabeta políticamente hablando, no se conocía intrínsecamente a quienes estaban liderando esa revolución que llegó desmoronando todos y cada uno de los aspectos de la sociedad civil cubana a la que yo, como joven de 19 años, pertenecía. El 6 de agosto de 1960, Fidel y Raúl Castro anunciaron la nacionalización forzosa y sin compensación de todas las empresas norteamericanas en el país, dando inicio a un proceso de estatización de la economía que incluyó la expropiación de todos los negocios extranjeros y pronto de los nacionales. El total de los medios de producción pasó sin excepción a manos del Estado. Me impactó mucho el show mediático por la televisión de un circo romano contra un ex militar del gobierno de Batista, y no creo que Batista haya sido el mejor gobernante. Rompió el Estado constitucional de nuestro país dando un golpe militar. Fulgencio Batista y Saldívar, 1901-1973. Fue presidente electo entre 1940 y 1944. El 10 de marzo de 1952 encabeza un golpe militar que provoca una revolución que lo obliga a escapar del país el 31 de diciembre de 1958. Fidel Castro llegó al poder y llegó censurando en el centro de trabajo donde yo trabajaba, en CMQ. CMQ era la principal cadena de radio y televisión del país, la primera de América Latina. Era pues un trabajo importante. Hasta ese momento la televisión había sido esencialmente comercial y una fuente de entretenimiento totalmente privada. El nuevo régimen en el poder es quien por primera vez la empieza a utilizar con fines abiertamente políticos y tras su estatización total la convierte en un arma de propaganda e intimidación. Por lo tanto, someter a los artistas y a los periodistas fue una prioridad del naciente poder. Cari Roque, con apenas 19 años, estaba atrapada en el ojo de la tormenta. ¿Pasamos letra? No. Bueno, sí. Pero primero quiero preguntarte otra cosa. Dime. ¿Tú quieres ser miliciana? ¿Yo? No. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Bueno, porque yo no nací para ser miliciana. Yo nací para estar dentro de las artes, dentro de las letras. Yo no tengo nada que ver con las armas, ni con la violencia. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Ahí empezó ya ese rejuego maquiavélico de cercenar la libertad de expresión, de empezar a hostigar a las personas que no se querían comprometer con ese régimen, y desde luego comenzaron las deserciones de artistas y comenzaron los repudios a aquellos que se iban, y comenzaron entonces las presiones para que hiciéramos el arte que ellos querían, que no era más que el indoctrinamiento a la nación cubana. Ya yo me daba cuenta de que no había marcha atrás en torno a esa dictadura que de un solo gaznatón desbarató todos los estamentos políticos y sociales y económicos bajo los cuales yo había crecido y a los cuales yo respetaba. Cuba necesitaba cambios, lógicamente, pero no un cambio tan rotundo, tan drástico. Y ahí comenzó la batalla de Cari Roque. ¿Qué hago? ¿Cómo me opongo a esto? Y encontré la forma, la misma que ellos usaron.
Justamente yo trabajaba en ese momento en el Canal 4 de San Miguel y Mazón, haciendo una serie de televisión que se llamaba Juventud en Peligro. Y esa serie de televisión trataba sobre la lucha contra Batista, la lucha armada, cómo se ayudaba a los hombres que estaban en la sierra, casas de seguridad, transportación de armas y explosivos. O sea que ellos avalaban un tipo de lucha que luego más tarde fue como la punta de lanza que utilizaron contra los que nos opusimos a ese régimen, tildándonos de terroristas y de asesinos. Sí, yo ayudé a alzar a Lino Bernabé. Lino Bernabé, médico psiquiatra cubano, fundador del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR, y de la Red de Apoyo a los Alzados del Escambray, fue capturado en la zona de Yaguajay. Estuvo preso durante más de 15 años. Yo lo ayudé. De la misma forma que Lidia y Clodomira eran correos en la Sierra Maestra. Yo no maté a nadie. Yo alcé un hombre de la misma forma que Fidel Castro se alzó, de la misma forma que Raúl Castro se alzó, de la misma forma que un extranjero asesino de cubano como el Che Guevara se alzó. Eso no era delito. Estaba previsto y estaba dentro de la Constitución por la cual yo nací y me eduqué, la de 1940. Dicho esto, pues llega el 17 de abril, yo estaba escondida. Otra de mis compañeras, Mercedes Rosselló, que éramos muy unidas dentro del MRR, y el 30 de noviembre estaba ingresada en el hospital, en el mismo Sagrado Corazón. Cari. Marco. Yo quiero pedirle un favor. Esto está malo. Yo nunca había visto algo así. Están cogiendo a la gente en la calle como carneros. Estamos en guerra, Mercedes. Pero estamos en guerra. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. ¿Pero a qué le tienes miedo? A Beatriz la dejé sola en la casa y... yo necesito que ustedes me la traigan para acá conmigo. Y nos pidió de favor que ante lo que estaba ocurriendo, que era lo nunca visto en Cuba, una recogida en menos de 11 horas de más de 700,000 personas a 1 millón, que fuéramos a tratar de ver qué pasaba con Betty. Ya había pasado el día del bombardeo, ya estábamos plenamente en un estado de guerra y se vivía un clima de una hostilidad muy fuerte. Cuando llegamos, vimos algo extraño, y efectivamente lo extraño era que la casa estaba tomada. ¡Quieta! Al fin las cogimos las dos. Al fin las cogimos a las dos. Como si fuéramos, qué sé yo, un par de enemigos tan fuertes. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. Y ahí comenzó el calvario, de ahí nos llevaron pues para el MINFAR. Del MINFAR pasé a la Seguridad del Estado en el G2, en Quinta y 14. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando llegué al G2 y me encontré que en un cuartico tapiado, cerrado, pues había más de 100 mujeres, hasta en el piso tiradas. Y comprendí que aquello no era fácil. Empecé a asimilar mi mente a una idea, a la idea de que me tocaba cumplir algunos años de prisión. La nueva dictadura fue, desde el principio, especialmente dura con las mujeres. Muchas de ellas resultaron condenadas a larguísimos años de cárcel y fueron tratadas sin miramientos dentro de esas prisiones. La compasión era considerada una debilidad burguesa. Dicho esto, fuimos trasladadas un grupo después a una casa tapiada, sí, tapiada. Estaba yo con 10 mujeres más
No tuve visita hasta el Día de las Madres y caí presa un 17 de abril. Y el Día de las Madres, bajo presión del escándalo que todos los familiares estaban dando en Quinta y 14 para ver a las mujeres que estaban allí confinadas, pude ver a mi madre y a mi padre un minuto. Y fue cuando me di cuenta de que no era solamente yo. En menos de 2 meses, mi madre no era la misma y mi padre estaba lleno de canas. Y lo único que les dije fue, tengan paciencia, ellos no son fáciles, yo tampoco. Y creo que me tocó perder. ¡Fusilamiento! Ahí comenzó la historia triste porque Ángel Posada era una de las penas de muerte que habían pedido en mi juicio, eran 5 o 6, y no permitieron que se despidiera. En esos juicios sumarísimos, donde el presidente del tribunal fue Pelayo, y ahí no valía abogado. Ya estábamos condenados todos desde que habíamos salido del G2. Palacio de los Deportes, hoy Ciudad Deportiva, La Habana, enero de 1959. Fue el escenario escogido por el recién estrenado gobierno revolucionario para celebrar el primer juicio masivo que tendría lugar en Cuba. A los improvisados gobernantes no les importó pisotear todas las garantías procesales y montar un verdadero circo romano. Ciudadanos de todo el país fueron movilizados hacia la capital para presenciar el espectáculo, apoyar la justicia revolucionaria y aplicar el paredón, pena de muerte por fusilamiento. Y recuerdo que antes de que terminara el juicio, Flores Ibarra me acusó a mí de transportar armas y explosivos en cartucho por las calles de La Habana. Y el que era mi abogado en ese momento, Ángel Fernández, le dijo: pienso que la policía no está haciendo bien su labor. ¿Cómo es posible que una mujer se traslade de un lugar a otro con armas de fuego y que nadie se dé cuenta? Y no lo dejó terminar de hablar. Le impuso una multa de $6 y lo botó de la sala. En ese momento me quedé sin abogado y ahí, pues ellos me acusaron de todo lo que les dio la gana y pidieron 20 años de prisión. y perdí. Perdí mi libertad. Fui sancionada el 22 de septiembre de 1961 a 20 años de prisión, de los cuales cumplí 16. Fue un juicio que duró 24 horas. Éramos 102. En la nueva Cuba revolucionaria, la separación de poderes desapareció de un plumazo y el sistema de justicia se convirtió en una extensión del aparato represivo y este a su vez en un instrumento de las prioridades políticas del gobierno. Los juicios, con abogados defensores o sin ellos, se volvieron puro formulismo y las sentencias fueron aplicadas con el máximo rigor, en un ambiente donde la posibilidad de ser declarado inocente desapareció casi por completo. Cari Roque, como casi todos, ya había sido declarada culpable de antemano. Y partí rumbo a la cárcel de mujeres de Guanabacoa, que era la prisión preventiva. Estaba repleta, todas las galeras estaban repletas de mujeres. Yo nunca había visto tantas mujeres presas. Yo creo que Cuba nunca tuvo tantas mujeres presas. Yo creo que América Latina nunca tuvo tantas mujeres presas y tan valiosas. Ahí empezó la represión. Ya había habido anteriormente una batalla el día mismo de las madres. Había habido un desafuero, una golpiza increíble delante de todas las madres a las presas políticas que estaban en la cárcel de Guanabacoa. El traslado a la cárcel de Guanajaén viene producto de que cuando ya estábamos sancionadas, pues nos trasladaban un día de San Judas Tadeo y fue a golpes, a puñetazos, a empujones, por el gusto de golpear, porque era que les gustaba golpear a la mujer.
Y tristemente a mí me hubiera gustado que los que me golpearan hubieran sido tropas de ocupación de otro país, pero eran cubanos y cubanas. Llegamos a Guanajay. En Guanajay nos mandaron para el pabellón B. El pabellón A todavía era de presas comunes que trabajaban en lo que era la tintorería para la guarnición y en la cocina. Se produjo varios problemas. Guanajay fue una prisión llena de violencia desde el primer momento. Fue una cárcel muy difícil, muy dura, y ahí pasamos momentos terribles. Se produjo una fuga en el pabellón D, y la represión y la represalia por aquella fuga en la que todos los pabellones habíamos cooperado de una forma u otra para que 8 compañeras nuestras pudieran fugarse, fue el traslado a la cárcel de Baracoa, pegado a los dienteperros de la punta de Maicí. Nunca en la vida se me va a olvidar cómo nos fueron llamando por nuestros nombres a los que ellos consideraban que éramos las más revoltosas. Yo recibí una patada y pesaba 101 libras que volé, porque eran unas milicianas que le decían Lidias 12. Eran unas mujeres karatecas que no amaban a las mujeres que tenían enfrente porque no las consideraban cubanas, que muchas de ellas habían sido presas comunes, acogidas a una famosa ley de tránsito que por buen comportamiento les daban un entrenamiento y las metían a trabajar en cárceles y prisiones. Habían sido presas comunes muchas de ellas. Así que se podrán imaginar a lo que nosotras, personas que habíamos vivido en un país que era civilizado, alegre, pacífico, nos tuvimos que enfrentar. Nos llevaron para el hangar de Ciudad Libertad, del aeropuerto militar antiguo de Colombia, y allí nos volvieron a golpear. Y nos montaron en unos aviones donde no sabíamos para dónde íbamos, a punta de bayoneta. Entonces, llegamos a las inmediaciones de la base naval de Guantánamo. No sabíamos dónde estábamos. Los familiares se enteraron de ese traslado porque el poblado de Guanajay indudablemente se alborotó con aquella golpiza, con aquellos gritos que íbamos dando en aquellos camiones cerrados. Una de las características de las dictaduras marxistas es que, como no creen en la individualidad, pluralizan el terror y castigan a los familiares de los presos con igual saña. Como parte de la colectivización de la sociedad, se incluye la colectivización de los castigos, como si las culpas fueran transmisibles o heredables. Lo importante para ellos es que el castigo sea ejemplar y por eso, a la hora de reprimir, no les limita ni el sexo ni la edad del reprimido. Dentro del traslado había una mujer que acababa de dar a luz, María Amalia Fernández del Cueto, que ya falleció, condenada a 30 años. Se la llevaron con la niña de meses. María Amalia tuvo que abrazar a su hija para que no fueran a golpearla. Y cuando la niña tenía sed en el camino a Baracoa, a la loma de la Farola, le dijeron, hay que esperar a llegar para que tome agua de mar. Así era la crueldad, hasta con una recién nacida, porque era hija de una contrarrevolucionaria. Gracias a Dios la familia pudo, y ellos, bajo la presión de la propia familia, sacar a la niña de aquel infierno. Esa niña estuvo en Baracoa con 3, 4 meses de nacida, sin leche, a base de agua con un poquito de azúcar, hasta que la familia se la llevó. Estas son las crueldades que no se comentan en la gran prensa, en el gran mundo. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. En el traslado para la cárcel de Baracoa hubieron heridas.
Yo fui una de ellas. Y no nos querían dar asistencia médica. Suerte que teníamos dentro del grupo 2 médicos, la doctora Isabel Rodríguez y la doctora Caridad Vega. De ahí me quedé para toda mi vida con un problema de columna muy severo, que todavía lo padezco. En la cárcel de Baracoa fuimos agredidas por todas las vías habidas y por haber. La directora de la cárcel de Baracoa se llamaba Caridad Pérez y había sido jefa de los pelotones de fusilamiento en Santiago de Cuba. Se podrán imaginar, exquisita, una sensibilidad increíble la que tenía hacia todas las mujeres cubanas y hacia todo el que estaba en contra del régimen. El pueblo de Baracoa se sintió como extraño al oír los gritos nuestros, gritos de mujeres. Ellos les dijeron que éramos prostitutas, enfermas, que nos negábamos a rehabilitarnos y a recibir asistencia médica. Pero claro, siempre uno inventa. Y se inventó la escalera humana y se hizo escalera humana una arriba de otra, hasta llegar a aquella ventana con aquellos barrotes coloniales, y ahí logramos amarrar una colcha y se hizo como una especie de asiento. Y ahí empezábamos a gritarle al pueblo de Baracoa quiénes éramos en realidad. ¡Aquí arriba! ¡Mira, aquí arriba! ¡Sí, oye, tú! ¡Aquí arriba! ¡Somos presas políticas! ¿Oyeron? ¡Nosotros somos presas políticas, sí! Y ahí empezó una comunicación y una complicidad con un pueblo que se portó maravillosamente con nosotros. Tuvimos una sola visita, preñada de violencia, terminó mal, familiares, mi padre le dio un infarto, mi madre, yo empecé a ver ya que ella tenía ciertos problemas. Y llegó la crisis de octubre, en el año 1962, y seguían las golpizas, y nos cansamos de aquello. Hicimos un plante y rompimos y desbaratamos medio penal, exigiendo que nos sacaran de allí, que nosotros ya no queríamos seguir allí, que no teníamos por qué estar allí, que nos devolvieran a donde estaban nuestras compañeras. Y ellos nos agredieron con botellazos, con bayoneta. Hubo una mujer muy gravemente herida, María Julia Martínez, que por poco se desangra. O sea, no fue solamente el sacarnos de nuestra prisión de presas políticas, fue el llevarnos allí y mantenernos en esa cárcel como si fuéramos animales. Y nos cansamos y le dimos candela al penal. Sí, le dimos candela al penal porque teníamos que hacer algo para que nos sacaran de allí. Y entonces nos sacaron de allí. Y el pueblo nos defendió y dijo que no nos tocara. Y nos llevaron en otros camiones de ganado y nos entraron a Guanajay, donde ya estaba preparado el pabellón de castigo, el pabellón D. Habían como 180 mujeres en la parte alta, totalmente engaleradas, y nos bajaron a golpes. El jefe de cárceles y prisiones, Manolo Martínez, estaba al frente de aquella batalla campal, donde las propias milicianas decían no se reviren porque tenemos orden de matarla. En la cárcel de Guanajay a mí me tocó caer con Margot Rosselló y con María Amalia Fernández del Cueto en otras galeras cerradas. Y cuando ese hombre ya logró a las 65 ubicarlas a base de golpes, empujones, trompadas. Entra. Estoy diciendo que entre. ¿Tú no vas a entrar? Nadie sabe lo que duele la trompada de un hombre. Duele mucho. Además nadie sabe la vergüenza que se siente la primera vez que un hombre te da una trompada, porque ni tu padre nunca te pegó. Pero eso es nada más que la primera vez. Ya la segunda se devuelve.
Cuando Manolo Martínez nos tuvo a todas engaleradas, dijo: cuando ustedes salgan de estas galeras, van a salir caminando en 4 patas. Y empezaron a la construcción de las tapiadas en el mismo pabellón D. Ahí estábamos engaleradas, sin visita, la batalla de la familia, donde todo está cerrado, soterrado, una plancha de hierro con una ventanita arriba por donde te tiraban la comida, donde tú no sabías si era de día o era de noche, donde dormías en el piso, donde el frío era terrible, sudaban las paredes, donde te tiraban allí, sencillamente, con lo que llevabas puesto, si no te lo quitaban por el camino a golpe y porrazo. Entonces, esas tapiadas eran el centro de tortura para los que ellos creían que no se portaban bien. Y así se inauguraron las tapiadas. Yo pasé en una de esas tapiadas 5 meses y perdíamos la noción del día de la noche. Estábamos juntas 4 en un espacio tan reducido donde no se respiraba, había que pedir turno y teníamos nuestras necesidades como todas las mujeres mensuales. No teníamos que ponernos. Y cuando llamábamos y tocábamos aquella plancha de hierro, nos decían: pónganse el dedo. Pónganse el dedo. Uno de los aspectos más frustrantes para las presas políticas es que, con el control total de la prensa, no hubo modo de denunciar públicamente el horror que estaban viviendo en esas prisiones. Ni hubo además manera de divulgar el heroísmo de tantas mujeres que, como Cari Roque, defendieron a riesgo de la vida su coherencia moral. Estas mujeres no actuaron para la galería, fue pura convicción, doblemente admirable. El experimento más terrible, más cruel e inhumano que ha creado ese régimen es el sistema penitenciario cubano. En la cárcel de Guanabacoa conocí las Bartolinas, porque hicimos un intento de fuga y no nos pudimos fugar. Una de mis compañeras, después de haber estado planificando la fuga durante casi 3 meses, segueteamos los barrotes de la cárcel de Baracoa, de la galera 4 donde estábamos. El resto de nuestras compañeras sabíamos que estábamos haciendo eso y todo el mundo callado, y todo el mundo, porque éramos una. Y nos fugábamos 5. María Amalia Fernández del Cueto, Mary Martínez Ibarra, Dora Delgado Saularí, Riselda Martínez y yo. Pero una de nosotras se enredó, Mary Martínez, con el cable de alta tensión. Se fue la luz y ellos se percataron de que algo estaba ocurriendo en la galera de las políticas. Entonces nos condujeron a las Bartolinas, soterradas de la cárcel de Guanabacoa. Y si una tapiada es un infierno, pues una Bartolina es un infierno y más, porque no se puede ni tan siquiera abrir las manos. No cabes acostada. Ahí nos metieron a las 5 que nos queríamos fugar, a cada una en una Bartolina por separada. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. No había higiene en esas Bartolinas de ningún tipo. Un hueco, igual que la tapiada, lleno de excremento. De ahí salí con una infección en el maxilofacial que me tuvieron que llevar al hospital militar porque estaba a punto de una septicemia. Si para los hombres el presidio fue duro, para las mujeres resultó doblemente cruel, pues a los sufrimientos físicos se sumaron los psicológicos, los familiares y ese sentimiento de exclusión e incomprensión social promovidos por un aparato de propaganda que afuera
escribía la historia a su manera y que las convertía en las más vilipendiadas, en las más aisladas e incluso en las más olvidadas. El presidio no fue fácil. La crueldad fue muy grande. Mujeres separadas de sus hijos, mujeres que se morían los familiares y no los llevaban a que pudieran verlos. Visitas canceladas después que la familia había llegado hasta allí. Yo estuve 2 años sin ver a mi madre y a mi padre. De castigo en castigo. De tapeada, de traslado. 2 años sin ver a mi mamá y a mi papá. Y yo no era la única, éramos muchas las que estábamos así. Y yo tomé la decisión de que ellos vinieran para acá, para Estados Unidos. Si ustedes se quedan, la que va a hacer que no me vean soy yo. Y fue peor el remedio que la enfermedad. Porque mi madre se volvió loca. Y yo estaba allá, en la cárcel, América Libre. Y le ingresaron aquí en un hospital y le dieron electroshock. Y mi hermana tuvo que asumir todo ese dolor sola. Yo estaba allá. Y me enteré de todo cuando salí de la cárcel y llegué a España. Mi hermana voló en menos de 24 horas y estuvimos hablando todo lo que no habíamos podido hablar en 20 años porque mi hermana se había ido de Cuba. En 1959, contratada por la línea Pan American como flight attendant, stewardess. Y ahí supe que mi madre se había vuelto loca. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Y cuando llegué aquí y la vi, fue duro. Muy duro. El encuentro con mi madre. Porque no era aquel ser jovial, la mirada perdida. Yo me culpaba y ella se culpaba. No, la culpa fue mía. No, la culpa fue mía. Fue mi culpa. Y no habían culpables. Los culpables eran ellos, siguen siendo ellos y siempre serán ellos. Otro de los aspectos poco estudiados de esta tragedia es que para el presidio histórico no hubo realmente nunca una puesta en libertad. La única opción fue el exilio forzado. De lo contrario, habría que cumplir las largas sentencias hasta el último día o, en el mejor de los casos, reinsertarse en una sociedad que te trataría como a un apestado. Para una mujer de la entereza de Cari Roque, fingir no era una opción. Y ahí empecé a rehacer mi vida. Obtuve una beca en el Miami-Dade Community College. Empecé a estudiar, a renovar mi carrera. Y ahí empecé a meditar. Y me di cuenta de que el mundo exterior no conocía la mitad de lo que ese presidio político de mujeres había sufrido. Conocía la entraña inhumana e infrahumana de ese régimen feroz, terrorista estatal. Y me di a la tarea de denunciarlo. Y tuve la suerte de poder ir primero a la OEA. Y fue una experiencia terrible porque los delegados en el año 1981 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuimos 4 hombres y fui yo como única mujer. Los delegados de los países amigos se levantaban y se iban y no querían ni tan siquiera escuchar el testimonio para no sentirse ni comprometidos. Y eso me reafirmó más
mi convicción de que había que denunciarlo al mundo entero. Y así empezamos a hacerlo. Así no he dejado de hacerlo durante muchos años, más de 25. Primero a través de la voz de la Fundación, con Ninosca Pérez Castellón, emitiendo y diciéndole al pueblo de Cuba todo lo que ahora yo estoy hablando y dándole fuerza a ese pueblo para que se rebelara. Después, en distintas delegaciones, le llevamos a Fidel Castro una réplica de las cárceles y las prisiones donde habíamos estado. Por ese viaje fuimos Luis Zúñiga, Roberto Martín Pérez y yo como testimonios vivos. Y se construyeron todas las celdas, tanto de mujeres como de hombres, hasta el pabellón de la muerte de la cabaña. Y cuando las personas entraban y nosotros nos cerrábamos con ellos, era que entendían hasta dónde había llegado la crueldad de ese sistema con cubanos por el simple hecho de querer tener libertad y democracia, la que ellos nos han negado, la que ellos, a través de tantos años, le han conculcado a generación tras generación tras generación de cubanos. Y en esa cumbre iberoamericana, en España, en Madrid, les montamos el show de las cárceles y prisiones. Y se lo volvimos a hacer en San Salvador de Bahía. Y allí nos agredieron. Y allí nos golpearon. Y allí nos encerraron en una plazoleta con el pullover de la Central de Trabajadores de Bahía, de Lula da Silva, pero eran cubanos porque ellos exportan la represión a otros países. Siempre lo han hecho. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. Y así he pasado mi tiempo denunciándolos, tratando de que el mundo entienda. Ginebra, Unión Europea, a través de delegaciones con Mar por Cuba, ha sido una batalla campal. Tratamos de enjuiciar a Fidel Castro por genocidio en España. Se creó un comité de abogados patrocinado por la Fundación Cubano-Americana. Se llevó el caso de muchos, entre otros el mío. En Madrid éramos alrededor de 35 casos por genocidio. Y Garzón, el mismo que enjuició y ordenó un juicio a Pinochet, concedió que no había recurso contra Fidel Castro. Fidel Castro no era un genocida. Después me enteré de que Flores Ibarra, el fiscal, el que hacía peloticas y condenaba a los hombres al paredón y jugaba con peloticas de papel, estaba en Chile, viviendo como todo un potentado. En el área de la medicina tenía farmacias, droguerías, y no se sabía su pasado. Y allá fuimos, Luis Zúñiga, Roberto Ampuero, el escritor, Horacio García y yo, y hicimos una rueda de prensa y descubrimos quién era el señor Fernando Flores Ibarra, al cual sacaron de Chile a las 24 horas. O sea, esto es una batalla constante para demostrarle a un mundo que a veces no quiere escuchar que lo que sufrimos y padecimos no es pasado, es presente en Cuba. Otro de los aspectos más frustrantes de todo este largo calvario es escuchar a tantos cubanos decir que no sabían, que nunca supieron. En realidad, muchos decidieron, ante el tamaño de la represión, hacerse ciegos y sordos. Pero también es verdad que muchos más, productos de una censura sumamente eficaz,
Jamás se enteraron de historias tan estremecedoras como las de Cari Roque y como otras historias del presidio político femenino. La verdad es que queda mucho por descubrir y queda mucho por revelar. Por eso hay que continuar denunciando. Por eso yo, para concluir, digo que está prohibido olvidar. ¿Y saben por qué? Porque mi madre murió loca en un hospital en Pembroke Pines. Y yo no la pude disfrutar. Queda prohibido olvidar. Prohibido. Cari Roque, como tantos otros jóvenes de su generación, creyó que la revolución traería a Cuba un Estado de Derecho sin golpes militares y con un absoluto respeto a la Constitución de 1940. Decepcionada, luchó contra ese sistema. Cumplió 16 años de prisión. En Nueva York vivió muchos años Martí y el padre Varela escribió más que en La Habana. En Central Park, al lado de Strawberry Fields, se forma tremendo rumbón y arde Manhattan. Cuentan que hace ya tiempo en Nueva York a Narciso lo ve una vez. Estaba mirando al cielo y vi un lucero abriendo el amanecer. Wow. Y fue a casa de Emilia y Miguel, y así fue que inventaron allí mi bandera cubana. Estaba Cirilo, que soñaba Cecilia Valdés, como todos soñaban allí, separarse de España.